Niño autista en excursión resuelve lo que 10 ingenieros no lograron y todo cambia. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente cuando Lucas, un niño de 10 años, con ojos llenos de curiosidad, se embarcó en una excursión escolar al parque tecnológico de la ciudad. Se notaba que estaba emocionado, pero lo que más le fascinaba eran los detalles. El aroma de las flores en el sendero, el canto de los pájaros que se posaban en los árboles y el suave roce del viento en su cara. Todo era una sinfonía para él, algo que los demás apenas percibían mientras intentaban seguir al grupo. Sin embargo, cuando llegaron al centro de innovación, un problema inesperado se desató. Una presentación que los ingenieros habían preparado durante meses no funcionaba. Las pantallas destellaban luces rojas y un pitido constante llenaba el aire, como si el propio parque estuviera en crisis. Los adultos corrían de un lado a otro, hablando entre ellos en voz baja, pero con las caras llenas de... Se levantó y se acercó silenciosamente a la mesa donde todo parecía estar fallando. De repente se le ocurrió algo. Recogió un pequeño objeto que había caído al suelo, una tuerca metálica del tamaño de una moneda. Lucas notó que estaba un poco desgastada, pero lo que más le llamó la atención fue cómo se veía diferente bajo la luz de las pantallas parpadeantes. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió a los ingenieros y con voz suave, pero firme, dijo: «Creo que si ajustan la tuerca aquí, podría funcionar». Los adultos se volvieron a mirarlo, sorprendidos por su intervención. Hubo un momento de silencio. Los ingenieros se intercambiaron miradas llenas de dudas, pero una de las ingenieras, visiblemente cansada, decidió seguir su instinto. Con manos temblorosas, tomó la tuerca y la ajustó en el lugar que Lucas había indicado. Con un clic, las pantallas se encendieron, la presentación comenzó a fluir, y los murmullos se convirtieron en aplausos. Pero lo que Lucas había desatado era más. Lo que han creado es más que tecnología. Es una puerta a lo desconocido. Un escalofrío recorrió la sala. Los ingenieros se miraron alarmados. Nadie podía imaginar lo que estaba sucediendo realmente. ¿Qué era esa puerta? ¿Acaso Lucas había tocado algo más allá de lo tangible? Lucas sentía el peso de las miradas sobre él. Sus compañeros, quienes antes lo miraban con indiferencia, ahora lo veían como un héroe. Pero en su interior, una tormenta de emociones lo abrumaba. Era genial que lo valoraran, pero su mente cuestionaba. ¿Acaso era su diferencia la que había permitido esa solución? ¿Y si los secretos que se desataron eran más de lo que podían manejar? La multitud se agolpaba a su alrededor, llenando el aire de preguntas que aún no tenían respuesta. Lucas sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero el futuro parecía una nube oscura en el horizonte. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas sintió cómo la multitud se desbordaba a su alrededor. Aplausos y gritos de admiración lo envolvían. Sin embargo, en su interior, la agitación crecía, como un torbellino de emociones. De repente, las luces parpadeantes se apagaron y una pesada oscuridad cubrió el salón. Un murmullo de confusión se esparció entre los presentes. Las pantallas que momentos antes mostraban su éxito ahora estaban en negro. El pánico se apoderó de los ingenieros. «¿Qué pasó?», gritó uno de ellos, mientras apretaba botones en su laptop. Pero el silencio seguía reinando. Tras un largo silencio, un fuerte estruendo resonó, como si algo grande hubiese caído. Todos se miraron, aterrados. Lucas sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo no estaba bien. De repente, una luz cegadora iluminó la sala, proveniente del fondo, donde se ubicaba un enorme prototipo que los ingenieros habían construido. Una figura metálica, desconocida para Lucas y los demás,
comenzó a moverse lentamente. Era alta y maciza, brillando con un destello inquietante. Un chillido agudo llenó el aire y la figura se detuvo. Todos quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que veían. «¿Qué es eso?», murmuró una de las maestras, abriendo los ojos como platos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucas, en un impulso casi instintivo, se acercó al extraño objeto. No sabía por qué, pero sentía que estaba llamado a hacerlo. A medida que se iba acercando, notó que en la base del prototipo había una forma de símbolos, grabados en un patrón que parecía vibrar con la luz. Su corazón latía con fuerza y el aire se tornó pesado. «No te acerques», gritó uno de los ingenieros, pero ya era demasiado tarde. En cuanto Lucas tocó el metal frío, una chispa recorrió su cuerpo y en un instante todo se iluminó. Los símbolos comenzaron a proyectar imágenes, distorsiones de realidades alternas, rostros conocidos y desconocidos, recuerdos que no eran suyos. Una serie de visiones culminantes llenaban su mente. Vio una versión de sí mismo, diferente, en un lugar desolado, haciendo algo extraordinario, pero también terrible. El terror se apoderó de él y retrocedió, soltando un grito que resonó entre las paredes. «¡Detente!». Pero el estruendo se intensificó, como si el propio parque estuviera temblando. Las viñas de luz se volvieron frenéticas, mientras los ingenieros intentaban contener el desastre, ya que el prototipo parecía cobrar vida. «Hay que apagarlo», urgió una ingeniera. Pero el sistema no respondía. El caos se desataba. Los gritos de incertidumbre se mezclaron con el constante zumbido del dispositivo. Entonces lo imposible sucedió. Las imágenes comenzaron a girar, y en medio del pánico, una figura familiar apareció entre las visiones. El padre de Lucas. Su rostro distorsionado y sombrío lo miraba a través de la neblina de luces. «Lucas», susurró con una voz que vibraba como un eco en el fondo de su mente. La sala se congeló. Lucas sintió que la mezcla de temor y preguntas lo ahogaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba él allí, en esa extraña conexión con un pasado que creía enterrado? El sudor corría por su frente y sus ojos se llenaron de lágrimas. La tensión era insoportable. Mientras su padre lo miraba, un oscuro secreto parecía desbordarse de la luz radiante. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, y lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón y un eco distante. «Debes desatar la verdad». La multitud se aglomeraba, incapaz de entender lo que sucedía. El futuro de Lucas y la revelación de su historia estaban a punto de entrelazarse, y todo lo que había conocido podía cambiar en un instante. La pregunta sobre lo que había desatado pesaba en el aire, envolviendo a todos en un manto de incertidumbre. La figura de su padre desapareció mientras las luces parpadeaban, dejándolo solo con dudas. ¿Quién era realmente y qué secretos ocultaba el dispositivo? La verdad pendía en el aire. Como un hilo frágil, Lucas observaba cómo Su corazón se aceleraba, la presión en su pecho lo abrumaba. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y una sensación extraña lo recorrió. La sala era un torbellino de gritos y caos, pero todo se desvaneció para él. Solo quedaba ese eco: «Debes desatar la verdad». Una urgencia desesperada llenó el aire. Cambió su mirada. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. «¡Miren!». Y del fondo, una figura familiar apareció entre las sombras. Su madre. Lucas se congeló, incapaz de comprender lo que sucedía. Ella nunca había estado allí. Su rostro, asustado y confundido, avanzaba lentamente. Era como si hubiera regresado de un sueño del que nadie podía despertar. «¡Mamá!», gritó, con la voz temblorosa. Sus compañeros de clase lo miraban con ojos desorbitados. Los ingenieros estaban paralizados. La mujer se acercó con un aire de determinación, pero sus ojos reflejaban angustia. «Lucas, escucha, no puedes quedarte aquí». La voz de su madre era una mezcla de miedo y amor, como si intentara salvarlo de un peligro
que solo ella podía ver. Sin embargo, cuando Lucas se acercó, un destello iluminó el salón. Las pantallas parpadearon y una imagen de caos se desplegó. Vio un futuro devastado, una ciudad en ruinas donde la gente corría espavorida. No, no puede ser, murmuró, y la visión se intensificó, cada imagen más vívida que la anterior. La figura de su madre se distorsionó, transformándose en una sombra oscura. Lucía, dijo una voz desde el prototipo, y Lucas se dio cuenta de que era un eco del conflicto interno que ahora le atravesaba. Una presión en su cabeza le hizo temblar. La oscuridad comenzó a rodear a su madre. Lucas, soy tu única esperanza. No dejes que esto te atrape. Tienes que salir de aquí y detenerlo. Tú eres la clave. El caos se solidificaba. Las luces parpadeaban al ritmo de su latido. La realidad se desmoronaba. Y de repente el aire se volvía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Temió que todo se desmoronara. La multitud retrocedía con miradas de horror. «Está pasando. ¿Qué es esta cosa?», murmuraban los ingenieros, mientras los murmullos crecían en confusión. Esté la situación, una chispa súbita se encendió en su mente. Recordó los momentos que había pasado en el oscuro rincón de su habitación. Esos pensamientos solitarios que siempre habían estado ahí, pero que nunca había revelado. Sabía que había una verdad oculta en su familia, en su propia historia que poco a poco se estaba desnudando ante sus ojos. Una verdad que podía cambiar todo. «No, no me lo digas», gritó mientras retrocedía. «Tú no eres real». La figura de su madre se distorsionó aún más, como una vela ardiente a punto de apagarse. «Soy tu madre. Lo eres todo para mí». Lucas no podía soportar el peso de esas palabras. El aire se espesaba, y entonces todo se oscureció. Un estruendo ensordecedor llenó la sala, y el suelo tembló bajo sus pies. Las pantallas explotaron en colores brillantes antes de caer en silencio absoluto. Horrorizado, Lucas vio cómo la figura de su madre se fragmentaba en miles de partículas luminosas que danzaban en el aire. «Lucas», su voz resonó, pero se desvaneció como un eco lejano. La sala se llenó de un vacío abrumador. El caos de la multitud estaba ahora atormentado por un silencio sepulcral. Nadie sabía qué había pasado, y Lucas sintió el frío miedo abrazándolo. La sensación de perder a su madre era devastadora, pero había algo más. Un nudo en su estómago le decía que esto era solo el principio. Con la mente nublada y el corazón desgarrado, solo podía pensar: ¿qué ha desatado realmente? ¿Qué se esconde detrás de la verdad que estoy a punto de descubrir? Las luces comenzaron a apagarse y un oscuro presagio llenó el aire mientras las sombras se cerraban a su alrededor. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y qué papel jugaría en la historia que apenas comenzaba a revelarse? Las luces seguían parpadeando, y Lucas estaba atrapado en un torbellino de emociones. El aire a su alrededor parecía cargar con electricidad, como si los mismos muros del parque estuvieran a punto de estallar. Acababa de ver a su madre, y ahora su corazón latía con un ritmo frenético, desbordado por la confusión y el miedo. Con cada segundo que pasaba, el vacío en su interior se hacía más profundo. La sala se cubría de sombras. El caos de antes se había transformado en un silencio tenso e inquietante. Y fue en ese silencio donde ocurrió un grito desgarrador. Una figura emergió del fondo entre las vibran. Era su padre, pero no como lo recordaba. Era un reflejo distorsionado. Su rostro había cambiado, y en sus ojos había una mezcla de confusión y desesperación. «Lucas, escúchame», gritó, su voz resonando en el aire. «¿Papá? ¿Eres tú?». Lucas apenas podía respirar. Aquella figura de su padre, arrugada por la angustia, se acercó aún más, y Lucas sintió un inmenso deseo de lanzarse a sus brazos. Pero algo lo detuvo. La mirada en los ojos de su padre era diferente, llena de una preocupación inquietante. «Ven aquí», ordenó su padre, apuntando hacia el prototipo que vibraba con energía. «Es una trampa. No te acerques más».
He hecho cosas horribles. Tú no tienes idea. En un instante el miedo se transformó en confusión. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? El eco de su voz reverberó en la sala vacía y las luces temblaron a su alrededor. Justo entonces, un ruido sordo sacudió el lugar y un panel del techo se desenganchó, cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor que proyectó fragmentos de yeso voladores por todas partes. La multitud gritó. La confusión reinaba. Lucas dio un paso atrás, el corazón palpitándole con fuerza, pero su padre estaba ahí, frente a él, intentando advertirle de algo mucho más grande. Lucas, tienes que comprender, no somos lo que aparentamos. Esa máquina no es solo tecnología, es un portal que puede destruir la realidad. Tu vida corre peligro. Las palabras cesaban en el aire. ¿Un portal? ¿De qué hablas? Lucas no podía entender. Su mente se llenaba de imágenes de su padre vaivén, de recuerdos vagos, que ahora se conjuntaban con las revelaciones. Tu madre sabía. Ella. Su padre se interrumpió, su mirada cambiando erráticamente, como si estuviera luchando con lo que iba a decir. Y entonces, un crujido agonizante resonó en el fondo, y el prototipo, ahora vibrando con una energía ominosa, empezó a abrirse. Un haz de luz se proyectó, formando una puerta brillante en el aire. No puedes. No entres. Lucas gritó, pero era demasiado tarde. De la luz emergieron figuras extrañas, sombras distorsionadas, cada una más aterradora que la anterior. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las imágenes se entrelazaban con voces sombras familiares, y en una fracción de segundo, juntaron las piezas de un rompecabezas que había estado oculto. Tú eres el núcleo, Lucas. Sin ti no podemos continuar, dijo una de las figuras que parecía tener el rostro de su madre, pero desgarrada, como si ambas caras se desvanecieran en un espejismo de dolor y amor. Hijo, debemos irnos, ahora, es la única salida. El llamado de su padre retumbaba, pero la confusión y el miedo se agolpaban en su pecho. ¿Qué ocurría realmente? ¿Por qué su madre estaba involucrada de una manera tan oscura? Cada respuesta parecía abrir una nueva pregunta, y la verdad, esa verdad que había ansiado, se convertía en un monstruo aterrador. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza y la máquina zumbó con un sonido ensordecedor, como si estuviera viva. Un nudo se formó en la garganta de Lucas mientras recordaba las advertencias de su madre. ¿Qué era lo que debía desatar? Justo en el momento en que estaba a punto de abrir la boca y cuestionar todo, el haz de luz estalló, inyectando a la sala un destello que paralizó a todos. ¡Lucas! La voz de su padre se escuchó ahora entre las sombras. Todo se oscureció de nuevo, y cuando la luz se desvaneció, Lucas se encontró solo. Era libre, pero ¿a qué costo? No sabía si su padre estaba a salvo ni qué había ocurrido con la multitud a su alrededor. Solo había un mensaje resplandeciendo en su mente. Un eco que ahora retumbaba con fuerza. ¿Qué secreto has desatado realmente? Pero no había respuesta y la incertidumbre se cernía sobre él, dejando una pregunta latente en el aire. ¿Quién era realmente Lucas y qué estaba destinado a convertirse? Las sombras giraban a su alrededor, esperando su respuesta. Lucas se encontró solo. La sala, ahora en completo silencio, parecía contener la respiración. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras temerosas que danzaban a su alrededor. La sensación de aislamiento lo envolvía. ¿Qué había pasado? Recordaba con claridad el rostro de su padre, su advertencia, pero ya no había rastro de él. El eco de su voz aún resonaba en su mente. Es una trampa. Mientras trataba de recomponerse, notó una sombra moverse de la penumbra. Se giró velozmente, sus ojos buscaban, su corazón latía a 1000 por hora. Fue entonces cuando, en el fondo de la sala, vio una figura familiar. Era ella, su madre. Pero había algo diferente en su mirada, un brillo que parecía mezclarse con la oscuridad, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Lucas. Su voz era un susurro, y por un instante, cada emoción se desbordó en su pecho.
Se atrevió a dar un paso. «Mamá, ¿eres tú?». Pero entonces la imagen de su madre comenzó a distorsionarse, cada vez más, como un holograma en proceso de desvanecerse. Sus ojos mostraban una angustia profunda, y Lucas sintió que se le helaba la sangre. «No te acerques más». Fue un grito lleno de pánico. Todo cambió en un instante. La sala retumbó con un estruendo imponente. El prototipo comenzó a vibrar con una energía incontrolable. Las luces destellaban en un torbellino de colores. Lucas tuvo miedo. Sintió que el mundo giraba fuera de control. «Lucas», gritó su madre, pero su voz se volvió un eco lejano. A medida que se acercaba, la figura de su madre se convulsionaba, como si luchara contra algo. «Tienes que dejar esto. No saben lo que están haciendo». Lucas no entendía. ¿Qué significaba eso? En ese momento, el prototipo lanzó un cegador de luz y todo se oscureció de nuevo. Lucas, sin aliento, observó cómo su propia imagen se proyectaba en las pantallas a su alrededor. No era solo él, eran miles de él, cada uno con diferentes expresiones. Algunos sonreían, otros tenían miedo, muchos lloraban. La sala se llenó de susurros ininteligibles. ¿Quiénes son? ¿Soy yo? La confusión lo consumía. Cada imagen le hablaba, pero las palabras se perdían en un caos enloquecedor. Entonces, una voz resonó, clara e inconfundible. «Sin ti no podemos existir». Era su madre, nuevamente, pero su rostro se transformaba en algo aterrador. Ahí estaba el mismo destello, reflejando verdades que nunca había querido aceptar. «No, no quiero esto», gritó, pero era en vano. La imagen de su madre se fragmentó en pedazos brillantes, insultando su realidad. Un instante de claridad golpeó su mente. Recordó a todas las personas que había conocido, sus amigos, su vida. Todo lo que había hecho parecía estar relacionado con esas figuras en las pantallas. ¿Y si cada una de ellas representaba posibilidades, decisiones no tomadas o un futuro que había guardado en la penumbra? «No, no puede ser», murmuró. Era abrumador. ¿Y si las personas que conocía eran solo reflejos de lo que él podría ser? ¿Y si el destino del mundo dependía solo de él? Mientras deliberaba, un transbordador metálico emergió del hueco que el prototipo había abierto, lanzando destellos de luz. A medida que se acercaba, algo cambió dentro de él. Sintiéndose arrastrado a un destino irreversible, Lucas sintió la certeza de que debía decidir. ¿Controlaría su destino o dejaría que otros lo hicieran por él? Fue entonces cuando la figura espectral de su madre se materializó al costado del transbordador. «Ve, tendrás que elegir. Lo que hay detrás de esto definirá tu vida y la de todos». Lucas tragó saliva. El aire se volvió denso. El sudor le caía por la frente mientras luchaba contra su pánico. La sala era un monstruo en caos alrededor de él. Sin embargo, había algo más. Una sombra más al fondo. Una figura oscura. Era su padre, pero con una energía que no reconocía, sonriendo con desdén, una risa fría. «¿Lo ves, Lucas? Todo es una elección. ¿Cuál será tu verdad?». La duda lo abrumó. Esa sonrisa no era de alegría ni de orgullo. Era un desafío. En ese momento, Lucas comprendió que todo se desmoronaba a su alrededor, y el futuro que había anhelado podría ser el mismo que lo llevara a su destrucción. ¿Qué has desatado realmente? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras la oscuridad se acercaba. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo. ¿Permanecería luchando por la verdad de su madre o se dejaría consumir por la sombra de su padre? Las luces titilaban y él se enfrentaba a su destino, eligiendo entre la luz y la oscuridad. Las sombras lo devoraban mientras la duda crecía. ¿Quién sería al final? ¿Y quiénes eran los que realmente lo rodeaban? Una ola de incertidumbre lo inundó. El final de su viaje apenas comenzaba. Las sombras lo devoraban mientras la duda crecía. ¿Quién sería al final? ¿Y quiénes eran los que realmente lo rodeaban? Una ola de incertidumbre lo inundó. El final de su viaje apenas comenzaba.
De repente, un estruendo interrumpió sus pensamientos. Un sonido seco, como una explosión en miniatura, sacudió el ambiente. La sala tembló. Las luces parpadearon de manera frenética antes de apagar por completo. Un silencio pesado se instaló entre los presentes. Un frío helado descendió por la espalda de Lucas. No podía ver nada. Entonces llegó un lamento, un grito desgarrador que rasgó el aire. Lucas no. Era la voz de su madre, una mezcla de dolor y urgencia. Ante su incredulidad, el pánico estalló en su pecho. ¿Qué está ocurriendo? La oscuridad se tornó densa. Cuando volvió la luz, una figura yacía en el suelo, su padre. Lucas sintió como un puñetazo en el estómago. Estaba inmóvil, sus ojos cerrados. Un instante eterno se deslizó antes de que la realidad hiciera mella en él. Corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. ¡Papá! Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos aterrados. La sala se inyectó de caos. La imagen de su padre tendido inerte era un golpe vertiginoso. Pero lo más estremecedor fue la forma en que sus labios apenas temblaban, como si intentara murmurar algo que nunca llegaba a salir. La ingeniera que había seguido las instrucciones de Lucas se acercó rápidamente. De sus manos brotaba un pánico que emanaba en oleadas. «Necesitamos ayuda. Alguien llame a una ambulancia», gritó, y las voces se mezclaron en un aullido descontrolado. La multitud se arremolinó y Lucas sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Él está bien, está bien. Lucas balbuceó, intentando convencerse, pero su voz temblaba, como un hilo de esperanza que se deslizaba por un abismo sombrío. No podía ser. Su mente luchaba con cada gramo de realidad que enfrentaba. La madre de Lucas seguía ahí, pero su expresión estaba tensa, como si supiera algo más. «No es lo que piensas, Lucas. Se acerca un peligro mayor». De repente, un estruendo atronador resonó y el prototipo detrás de Lucas comenzó a destellar, proyectando un espectáculo de luces que iluminaban el miedo plasmado en los rostros de todos. Las imágenes destellaron frenéticamente, hasta que se detuvieron, revelando una imagen inquietante. Un rostro familiar, torcido y distorsionado, emergió en la pantalla. Era el mismo padre que yacía allí, pero con ojos vacíos. No puedo creerlo. Lucas sintió un nudo en la garganta. «Lucas». Un grito desgarrador se apoderó de la sala, proveniente de la figura espectral que en ese momento ocupaba el centro. Era su madre, no con su rostro afable, sino con una mirada fría y ausente. «Debes elegir antes de que sea demasiado tarde». La imagen desgarrada de su padre en la pantalla parecía sonreír. «No confiéis en ella, es una mentira». Una revelación impactante atravesó el aire como un rayo. Las luces se apagaron nuevamente. Un silencio abrumador impidió el aliento de todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Lucas se sintió atrapado en aquello. La imagen de su madre se transformó una vez más, pero esta vez era más oscura, más amenazante. «Lucas, yo soy la clave», dijo, pero su voz se cortó. Justo entonces, un estallido de energía iluminó la sala, y en medio del destello, una figura apareció. Era su padre, pero no en la forma que Lucas recordaba. Su mirada era fría, inhumana. «No soy quien crees que soy. Fue todo un engaño, Lucas. Todo lo que creías saber es mentira». Las palabras hirieron profundamente, como un golpe cruel en su corazón. Mientras la multitud contenía la respiración, el mundo de Lucas se desintegraba. Las preguntas de su mente giraban sin control. ¿Qué había descubierto realmente? ¿Qué secretos oscuros envolvían a su familia? Un sonido ensordecedor resonó y la sala volvió a oscurecerse. «El tiempo se acaba». La voz distorsionada de su padre penetró en su mente. Lucas giró alrededor buscando respuestas, buscando la verdad que aún parecía inalcanzable. El aire se tornó un lugar hostil, lleno de secretos y tensiones. La tensión explotó en la sala. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, una batalla que determinaría quién era Lucas y qué efecto tenía en el mundo que lo rodeaba. Las preguntas quedaban abiertas, y la verdad, tan inquietante como irracional, acechaba.
¿Quién era el verdadero Lucas y qué elegiría ser ahora? El caos se desbordaba y la oscuridad se cernía. Las sombras lo devoraban mientras la duda crecía. ¿Quién sería al final? ¿Y quiénes eran los que realmente lo rodeaban? Una ola de incertidumbre lo inundó. El final de su viaje apenas comenzaba. Un estallido resonó en la sala, un sonido que atravesó la tensión como una flecha. Todo se oscureció por un segundo más, y Lucas sintió su corazón latir con furia. Cuando la luz regresó, vio algo que le heló la sangre. Su padre, que yacía inerte en el suelo, había comenzado a moverse, pero no de una manera normal. Su cuerpo se contorsionaba como si un poder oscuro lo poseyera. «¡Papá!», Lucas gritó, pero su voz se quebró en el aire tenso. Sus compañeros dieron un paso atrás, temerosos. El rostro de su padre se torció, y una voz extraña, profunda y distorsionada brotó de su boca. «La realidad cambia, Lucas. Debes desatarlo, antes de que sea demasiado tarde». Lucas se quedó paralizado, con la boca abierta. No podía creer lo que había visto. Las luces alrededor comenzaron a parpadear de nuevo, y el aire se volvió denso. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué estás diciendo?». Forzó las palabras a salir, incapaz de dejar de mirar a aquel hombre que era, en teoría, su padre. La figura que alguna vez fue su padre se inclinó hacia adelante, como si luchara contra invisible. «Ellos vendrán. Mientras más tiempo pase, más fuertes se vuelven», dijo, mientras ojos oscuros brillaban intensamente en su rostro. Lucas sintió que el pánico lo desbordaba. ¿Qué significaba eso? Detrás de él, la ingeniera que había tomado la confianza de Lucas se asomó por encima de la multitud. «Él no es tu padre, Lucas. Esa cosa es un reflejo de lo que realmente es». El alboroto estalló nuevamente. La confusión se apoderó de la sala. Murmullos y gritos se mezclaban en un caos sonoro. Las luces titilaban al ritmo del latido de Lucas. En un giro inesperado, el haz de luz del prototipo comenzó a distorsionarse. Imágenes del pasado se desplegaron en las pantallas. Vio a su madre, pero no como la recordaba. Era un espectro de una mujer que parecía huir de algo, sombras persiguiéndola. «Lucas», la voz de su madre resonó, pero cada eco era más débil. «Tienes que elegir». Lucas sintió el suelo temblar. «¿Elegir qué?», preguntó, gritando por encima del clamor. La imagen de su madre se desvaneció, y la figura de su padre continuó convulsionando. «El secreto que guardamos es un poder, Lucas, y tú tienes la clave para liberarlo». Luchando por contener el terror, Lucas recordó los momentos, los bordes de su vida que parecían ajustarse a ese oscuro rompecabezas. «¿Qué poder? ¿De qué estás hablando?». A medida que lo decía, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Y fue en ese instante que la sala estalló en un brillo cegador. Un nuevo oscuro ser emergió del prototipo. Con un movimiento rápido se abalanzó hacia Lucas. Era un torbellino de sombras que parecía tener forma y rostro. Desde el fondo de su ser, un grito surgió de Lucas. «¡No!». Y de repente, todo se detuvo. La sala se llenó de un silencio irreconocible. Lucas no tenía idea de lo que había desatado, pero las sombras comenzaron a retirarse. El ser oscuro envolvió a su padre, quien emitía un sonido aterrador, entrelazándose con una serie de gritos ensordecedores. «No, papá». El rostro de su padre se desvaneció en una mueca de desesperación. Lucas sintió el dolor desgarrador de ver a la figura que había amado transformándose en algo completamente ajeno. En ese momento, mientras la oscuridad devoraba lo que había sido su padre, comprendió que la realidad misma se estaba fracturando. Todo lo que había conocido, cada relación, cada secreto, se desmoronaba ante sus ojos. «Lucas». La voz de su madre resonó en su mente, llena de amor y dolor. «Debes encontrar el coraje. La verdad está más allá de lo que ves. Solo tú puedes traerla». Con una desesperación renovada y una chispa de determinación encendida en su pecho, Lucas se preguntó, ¿qué era lo que realmente había desatado? Pero en el fondo supo que la respuesta estaba al borde de lo desconocido.
y el precio podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. La sala se sumió en un caos abrumador, y Lucas sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La pregunta flotaba en el aire, llena de terror, a medida que la oscuridad lo rodeaba. ¿Quién era realmente y cuál sería su próximo paso? La tensión crecía, dejando detrás un enigma aterrador que lo perseguiría por siempre. Las luces parpadeaban y Lucas se sintió cada vez más atrapado en una pesadilla. La figura de su padre en el suelo lo miraba, pero había algo extraño en su rostro. Entre el caos y la confusión, el yugo del miedo se apretó y una voz diferente, profunda y retumbante, salió de los labios de su padre. El tiempo se acaba. La multitud retrocedió, murmullo de pánico en aumento. Lucas sintió que su corazón se aceleraba mientras su padre, aún poseído por esa extraña energía oscura, extendía sus manos hacia él. Lucas, debes des. Resistiendo el deseo de huir, se mantuvo firme. Papá, ¿qué está pasando? Necesitas la verdad. Musitó su padre, mientras su figura titilaba entre la luz y la oscuridad como un viejo televisor descompuesto. Las luces se agitaban. Una sombra se proyectaba sobre la sala, duplicando los rostros aterrados al instante. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Lucas estiró la mano, pero en ese momento, algo tremendo ocurrió. Un rayo de luz surgió del prototipo, envolviendo a su padre y a todos los demás en una esfera brillante de energía pulsante. Fue como un estallido solar que llenó la sala de colores cegadores, y el tiempo mismo pareció detenerse. Y de repente, como si el universo hubiera decidido revelar su secreto más oscuro, apareció una figura en el centro del caos. Era su madre, pero no la imagen amorosa que recordaba. Ahora tenía una mirada fría y distante. En lugar de tranquilidad, su presencia emanó un peso aplastante que hizo que Lucas se sintiera pequeño. Lucas. Su voz era un eco distante y la sala permaneció en un tenso silencio. Todo lo que hayas conocido ha sido una ilusión. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de asombro y desesperación. No, eso no puede ser verdad, Lucas gritó, sus palabras ahogándose en el pánico colectivo. La imagen de su madre se desvanecía y transformaba, y la revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su padre y su madre estaban conectados de formas que él nunca había imaginado. Las pantallas alrededor de la sala empezaron a mostrar imágenes de Lucas en distintas etapas de su vida, intercaladas con figuras borrosas que representaban diversas realidades. Cada imagen parecía ser eco de decisiones tomadas y no tomadas, de caminos que nunca recorrió. En un instante, comprendió, no eran solo figuras diferentes, eran sus posibilidades. Lucas, tú eres el epicentro. La revelación lo devastó. ¿Qué significa esto? ¿Soy yo el que ha estado atrapando sus almas? ¿Por qué no me lo han dicho? El dolor en su pecho se intensificó, una mezcla de indignación y miedo. Porque no sabíamos, no queríamos que te hicieras cargo de lo que está en juego, dijo su padre, su rostro distorsionado por las sombras. Pero ahora no hay más elección. El portal está abierto y quiere devorar más que solo tu familia. Y, como si el propio espacio reaccionara a sus palabras, un potente zumbido surgió del prototipo y una hendidura apareció en el aire, un abismo negro que parecía tragarse las luces mismas de la sala. Lucas sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies y un grito ensordecedor llenó su mente. Luego, un susurro quebró el caos. La verdad es que tú no eres humano, Lucas. La voz fría venía de su madre transformada, y la revelación dejó al mundo en un silencio helado. Los ojos de Lucas se abrieron como platos, y su corazón se detuvo. No puede ser. Eres una creación, continuó la figura, su rostro casi insoportable de observar. Nada más que una réplica, diseñada para corregir lo que hemos perdido, lo que hemos desatado. Esa simple frase, tan cargada de significado, hizo que el aire se volviera espeso.
Las imágenes de su vida, de su familia, comenzaron a fusionarse en una oscura melodía. Las voces distorsionadas de sus recuerdos llenaron su mente como un grito pospuesto. Lucas se sintió desvanecer, atrapado entre lo que era y lo que siempre había creído ser. La sala tembló. La verdad que jamás imaginó acechaba en su interior. Su corazón palpitó con fuerza, mientras una ola de confusión y dolor lo inundaba. En ese instante, el abismo negro a su alrededor empezó a abrirse más, y él se asomó al borde, contemplando su propia existencia. ¿Qué era real y qué no? La urgencia de la situación lo envolvía, y un nuevo temor estalló en su pecho. Lucas miró a su madre, esa figura que alguna vez había representado amor y protección. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué hacer ahora? El miedo se palpitaba en su garganta, dejando un sabor amargo. Ella solo podía sentir, y, en ese momento, el abismo rugió, devorando su realidad tal como la conocía. El terror y la incertidumbre se desataban a su alrededor, mientras la pregunta se disparaba: ¿quién era realmente Lucas? A medida que el abismo se precipitaba hacia él, supo que cada elección tenía un costo, y la verdad comenzaba a desnudarse en su mente. Hay secretos que no deben ser desatados. Menos. ¿Y si todo esto fuese solo el principio? Las sombras acechaban y el final estaba lejos de ser claro. Lucas sintió como si el tiempo se parara. El abismo negro se expandía a su alrededor, como un monstruo listo para devorar lo que quedaba de su realidad. La figura de su madre, distorsionada y fría, lo perseguía con una carga de verdad devastadora. «Tú no eres humano», resonaba en su mente. El caos zumbaba a su alrededor y el horror lo envolvía en una neblina opresiva. Se sentía pequeño, atrapado en un juego que jamás había elegido. Pero antes de que pudiera procesar todo lo que se hablaba, un estallido sacudió la sala. Una explosión de luz brilló desde el prototipo y todos se echaron hacia atrás, cubriéndose los ojos. El sonido era ensordecedor, como si un trueno hubiera golpeado a pocos metros de distancia. Lucas se aferró a la incertidumbre, deseando entender. Cuando la luz se desvaneció, un nuevo giro tomó forma. La figura de su padre comenzó a convulsionar aún más, como si se estuviera deshaciendo. Nuevos gritos llenaron la sala, pero ahora había algo diferente en el aire. Lucas notó que todos los ojos estaban fijos en el centro. «¡Mira!», gritó alguien, señalando hacia una sombra emergente detrás de su padre. Las luces volvieron a brillar y una figura oscura, imponente, se alzó tras su padre. Era como un reflejo distorsionado de lo que él conocía como su familia, pero no había nada familiar en esa forma. Tenía un rostro que lo miraba seductoramente, y su sonrisa era un eco de algo que no debía ser. «¡Lucas!», la voz resonó, seductora y poderosa. «Soy yo, Ángela». La figura reveló su verdadero nombre, y Lucas quedó paralizado. Era Ángela, su hermana desaparecida, la que todos creían muerta desde hacía años. Su corazón dio un vuelco. «No, no puede ser», Lucas gritó. Tú no existes». Las palabras salieron de su boca llenas de incredulidad. Las revelaciones se entrelazaban con la confusión, pero allí estaba, vivita y desprendiendo un aura inquietante. «Sí, estoy aquí», dijo ella, con una voz que hizo eco por toda la sala. «Y el tiempo se acaba. Todo lo que crees saber es solo la superficie. Este lugar es más que un prototipo. Es un portal hacia lo que realmente somos». Se acercó, su mirada penetrante llena de un imposible conocimiento. «Pero tú moriste». Lucas temblaba, su mente se retorcía, incapaz de asumir lo que veía. La idea de que su hermana era una sombra en sus recuerdos lo desgarraba. Cada instante vivido, cada lágrima derramada por su pérdida, se sentía vacío. La figura de su madre se tornó incluso más sombría a su lado, un eco de dolor y frustración. «Tu madre no te ha contado la verdad, ni la de nuestra familia». Su voz, ahora más baja y llena de misterio, desbordaba revelaciones ocultas. «Éramos parte de un experimento, Lucas. Un experimento mucho mayor de lo que imaginas.
La sala se estremeció nuevamente. La tensión era palpable. Cada rostro mostraba una mezcla de asombro y terror. Los murmullos comenzaron a crecer. ¿Qué experimentos? ¿Qué es este lugar? Lucas estaba al borde de la locura. Todo lo que había vivido parecía desmoronarse. Estamos en la línea entre la luz y la oscuridad, Lucas. Aquí, cada elección crea realidades, y tú eres la clave. La figura de Ángela se acercó más a Lucas, y en un instante, él sintió su aliento, frío e inquietante. Debes elegir. No sé qué escoger, no sé quién creer. Es un fantasma. Sus palabras eran veneno, ardían en su garganta. La risa de Ángela resonó, pero era extraña, casi burlona. El fantasma eres tú, hermano. Un eco de lo que podrías haber sido, de lo que nunca serás. Y entonces la sala dejó de vibrar. Una calma inquietante llenó el aire, como si el universo contuviera la respiración. Todo se había vuelto un caos mental. Ángela, murmuró, ¿eres tú? Pero no recibió respuesta. Nadie sabía qué hacer. Todos estaban atrapados en la revelación. El portal quiere más, más. El grito de un ingeniero resonó, pero era demasiado tarde. Las luces parpadearon de nuevo, y la figura oscura retrocedió, mezclándose con la luz que titilaba. Lucas sintió que el abismo lo miraba, temeroso de lo que podría venir. Todo lo que conocía, cada imagen de orgullo y amor, había comenzado a tambalearse ante esa verdad aterradora. La verdadera naturaleza de su existencia estaba en duda. ¿Qué somos realmente? ¿Qué se esconde detrás de esto? Esta vez fue su madre la que cuestionó, su voz llena de un temor palpable. La sala tembló y mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Lucas supo que este era solo el principio. La oscuridad acechaba, y él era el centro de todo. ¿Quién era realmente? ¿Qué destino les aguardaba? La pregunta quedó flotando, como un eco de advertencia. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. Las luces por fin se apagaron, y el silencio se volvió ensordecedor. Su padre, convulsionando en el suelo, parecía atrapado en una batalla interna. Todos los ojos estaban fijos en él, en la figura fantasmagórica de su hermana, que lo miraba desde la penumbra con una mezcla de desafío y tristeza. «¡Detente!», gritó. La voz de su madre resonaba en su mente, mientras la imagen de Ángela se desdibujaba. «No eres ella». Esa certeza lo llenó de valor. Aquel rostro, especialmente en ese momento de crisis, no podía ser su hermana perdida. Era un eco distorsionado, una sombra de lo que alguna vez fue. «Lucas, escúchame», insistió su madre, con una mezcla de urgencia y temor en su voz. «Ángela ha sido atrapada, necesita tu ayuda, hay mucho en juego». Las luces comenzaron a titilar de nuevo, proyectando sombras que danzaban frenéticamente por la sala. Lucas respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de cada fibra de su ser. El abismo detrás de su padre se agitaba, como si estuviera vivo, buscando devorar todo lo que conocía. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con voz temblorosa pero decidida. La verdad, la carga de las responsabilidades caía sobre sus hombros. Lo que una vez había sido solo una excursión escolar se había transformado en su batalla personal. Debes enfrentarlo. El artefacto es un portal hacia nuestras decisiones, hacia lo que podríamos ser. Si logras desatar la energía creadora en el centro, podrás salvarnos a todos, explicó su madre, mientras el caos se intensificaba a su alrededor. Lucas dio un paso decidido, caminó hacia el prototipo. Con cada paso sintiendo el peso de las miradas de su familia y sus compañeros. «Si debo ser la clave, entonces seré la clave», pensó. Se acercó al centro brillante del aparato, donde los hilos de energía se entrelazaban como serpientes. Las imágenes de su vida pasaron por su mente. Lo bueno, lo malo, las risas con sus amigos, las sombras de su soledad. Con su mano extendida, tocó el núcleo de luz. Una explosión de fuerza lo envolvió. Recordó a su madre, a su padre, la risa de Ángela. Al hacerlo, se sintió devuelto a su esencia, un ser completo, con un propósito. Las luces se estabilizaron y en un instante el torrente de energía se detuvo. El abismo detrás de su padre se contraía,
sombras que gritaron en agonía. Lucas comenzó a recitar nombres, momentos, no en el pasado, sino en el futuro que ansiaba construir. Esta no es la forma. Te elijo salvarlos. Con su voluntad, las sombras comenzaron a desvanecerse. Un rayo de luz se proyectó hacia el interior de su padre, y su figura comenzó a recuperar su forma. Lucas sintió que algo importante se restablecía, como si sus lazos familiares fueran restaurados. Y de repente, un grito resonó en el aire. La imagen de Ángela fue absorbida por la luz, llevándola con ella. El silencio se sintió más profundo que antes. ¿Lo logré?, se preguntó Lucas mientras miraba a su padre levantarse débilmente, su mirada adoptando una claridad que no había tenido antes. No, hijo, has hecho algo más, dijo su padre mientras las luces volvían a la normalidad. Has reescrito nuestra historia. La sala se llenó de susurros, las caras de sus compañeros mostraban sorpresa. Lucas se dio cuenta de que había desatado no solo una verdad, sino una nueva posibilidad. Ahora tenemos una oportunidad de ser quienes realmente somos. Mientras todos se abrazaban, Lucas sintió un alivio. Sus amigos y familiares, el dolor compartido, ahora parecía más ligero. Pero dentro de él, un nuevo desafío comenzaba a gestarse. ¿Qué harían con el poder que habían recuperado? El murmullo volvió a elevarse. La inquietud se sentía en el aire. Nadie sabía cómo podían usar esa energía sin caer en el caos de nuevo. La incertidumbre lo abrazaba. ¿Oh no? ¿Será que hemos abierto una puerta? Lucas miró a su madre, quien sonreía, pero en sus ojos había una pregunta sin respuesta. Y así, entre abrazos y miedo, la historia de Lucas no terminó. La lucha por la verdad continuaría. Y aquí está la parte en la que tienes que participar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora, porque cada apoyo cuenta, y el algoritmo necesita de ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos leer todo lo que piensas. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble historia que se desarrolla. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.